con diferentes personas vinculados al deporte y al deporte profesional. El lunes estuvimos con Sergio González, ayer estuvimos con Jesús, psicólogo deportivo, y hoy vamos a tener a Adrià Tomàs, que es nuestro preparador físico. Sin más, le voy a permitir que entre ya a acompañarnos. De momento voy presentando a Adrià Tomàs, es un preparador físico y entrenador personal. Aquí lo tenemos. Buenas tardes, Adrià. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí pasando el día. Pasando el día. Sí, sí, pero bueno, En casa, confinado. exacto, es lo que tenemos que hacer. Bueno, te estaba presentando, estaba diciendo que eres preparador físico, licenciado en CAFE, y además ahora me vas a permitir decir que también eres el técnico de sport del Ayuntamiento de Vilaseca, por lo tanto todo lo que se hace a nivel deportivo en Aventura pasa por tus manos o por tu Bueno, aceptación, por bueno. tanto que no eres precisamente cualquiera. Eh, Primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, pues a ver, dentro de lo que cabe, bastante bien. O sea, ahora se empieza a hacer un poco más pesado, pero bueno, lo llevamos bastante bien, trabajando más que nunca y nada, porque la situación actual, claro, allí donde estoy, en el ayuntamiento, pues hay mucho trabajo y claro, hay que atender igualmente a la población, surgen muchos problemas, claro, que tengo mucho trabajo y estoy trabajando más que nunca. No es el único que dice que ahora con el confinamiento haciendo el teletrabajo acaba haciendo más horas o trabajando casi más cuando uno Exacto. va o se desplaza al trabajo. Déjame decir que todos los que podáis tener algún tipo de pregunta, pues la podéis hacer y la recogeremos y luego se la transmitiremos a Adrià. Ah, yo ahora te voy a preguntar, como personal training, como entrenador personal, ¿cómo piensas que está afectando toda esta situación a un deportista? Bueno, principalmente yo creo que hay un componente psicológico, tal como comentasteis con Jesús, pues bueno, un estado de confinamiento afecta muchísimo al rendimiento y el rendimiento también es una parte importante el psicológico y luego por la parte condicional pues es obvio que está afectando bastante desde mi punto de vista. O sea, hay una parte de pérdida de masa muscular, una parte de pérdida de fuerza general, potencia, bueno, y sobre todo también de la parte del gesto técnico del deporte en cuestión. Que Hombre, igual en deportes cíclicos no afecta tanto porque la gente puede seguir entrenando en casa, por ejemplo, el ciclismo o el atletismo, que pues, se puede sustituir gran parte pues, con una bicicleta estática o con el rodillo, y el atletismo pues con una cinta de correr o elíptica y tal. Pero con otros deportes pues igual sí que se está notando más. de hecho, te iba a preguntar, claro, yo creo que esto, sobre todo a nivel de condición física, especialmente a nivel del rendimiento cardiorrespiratorio y sobre todo y también más acercados a mi parte, al nivel muscular. Yo creo que obviamente se trabaja mucho en casa y con los deportistas, por lo que yo estoy llevando y tú también, se está haciendo mucho trabajo, Uh -huh. pero al final yo creo que sí que es verdad que hay una afectación que se está perdiendo eh, una condición muscular y una condición general de rendimiento, de condición física, que aunque, por ejemplo, antes has hablado del ciclismo, aunque ahora hay mucha gente que está haciendo mucho rodillo, obviamente lo que te da el rodillo no te lo da el poder entrenar al aire libre, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero Sí, sí, bueno, sí. a ver, en este tema, en esta situación, claro, vosotros los preparadores físicos os habéis tenido que un poco
que reinventar, ¿no? ¿Cómo habéis tenido que afrontar esta situación, ¿no? Para los físicos en general, para poder preparar rutinas de trabajos para deportistas. Exacto, sobre todo con mucha imaginación, principalmente, y luego pues aprovechar todos los medios que disponemos en casa, yo que sé, material básico que podemos tener, como por ejemplo mochilas rellenas de algo pesado con, yo que sé, garrafas de agua, bueno, no sé, todo este tipo de elementos. Y luego también el espacio que dispongamos en la vivienda de casa, o sea, en este caso. Y nada, pues eso, sobre todo pues tener imaginación y hacer lo que podamos con todo esto. ¿Cómo estructurarías ahora un trabajo para un deportista, am, no sé, un deportista individual, ¿no? Un corredor una persona que se dedica a hacer cosas de media larga distancia y que no tiene cinta de correr en casa? ¿Cómo estructurarías ese entreno, más o menos? Bueno, yo pues primero haría pues hits, que son intervalos de alta intensidad. No sé, combinar ejercicios aeróbicos de alta intensidad, pues de 20-30 minutos, combinados con ejercicios de fuerza. Y luego si tenemos gomas elásticas y tal, pues también integraría pues, ejercicios pliométricos. Luego también podríamos hacer ejercicios de escaleras, si disponemos de escaleras en nuestro sitio, que la gran mayoría seguro que sí que tiene un par de escaleras para subir. Y poca cosa más. O sea, con poca cosa podríamos hacer un ejercicio, sí, bueno, un entrenamiento más o menos completo. No sería lo mismo que en No, es como se pista hizo antes, o en ¿no? gimnasio y tal, pero bueno, menos es Ahora la más. gente se está dedicando, yo creo que a trabajar mucho con los materiales que tú has dicho, el tema de fuerza, ¿no? Co- Sustituyendo mancuernas por garrafas y por mochilas, los pesos y tal. Está haciendo mucho trabajo de fuerza. Me da la Exacto. sensación también por el feedback que yo recibo de pacientes míos y eh, también está haciendo mucho trabajo de core. Entonces yo creo que aquí los También. preparadores físicos, a lo mejor lo que tenéis que controlar es que la gente no se pase el trabajo de fuerza y que también ayudarles a hacer un trabajo más metabólico para sustituir lo que tú decías, el trabajo Exacto. aeróbico y anaeróbico con los hits, porque al final hay muchos gurús, ¿no? De hoy en día, igual que Exacto. nosotros estamos haciendo Instagram Live, hay muchos que hacen Instagram Live de gurús que en realidad no tienen mucha idea, dejémoslo así, Sí, bueno, pero mejor claro, dejarlo así. Exacto. pero claro, yo creo que al final una estructuración por parte de un profesional, como es tu caso, de un buen trabajo de core, un buen trabajo de fuerza y un buen trabajo metabólico, que pueda sustituir un poco el trabajo cardiorrespiratorio o de pista, yo creo que es esencial. Yo lo que recomendaría desde mi punto de vista y desde mi experiencia es sobre todo hacer interválicos. O sea, hacer ejercicios de corta durada, de mucha intensidad y, y yo creo que con esto, pues al menos igual no tendríamos tanta pérdida de rendimiento y también el factor de recuperación también se sigue trabajando. A todo esto, ah, claro, ahora estamos en este punto de confinamiento. ¿Tú crees que con lo que acabo de decir yo ahora, mucha gente que antes no hacía deporte, ahora se está poniendo, aprovechando que tiene tiempo y que todo el mundo está haciendo cosas, se está poniendo a hacer mucho más deporte de lo que hacía antes o incluso que no hacía nada y se ha puesto a hacer deporte? Yo creo que sí. O sea, desde el entorno de redes sociales puedo ver que la gente está entrenando, o sea, mucha gente está entrenando más o gente que no hacía nada, pues por falta de tiempo, ahora está haciendo más actividad física. Esto es, yo creo que es bastante evidente. ¿No? Y las noticias el otro día también estaban diciendo, indicaron de que las ventas de material
de gimnasio, cintas, rodillos y tal, había subido no sé qué porcentaje. O sea, esto está diciendo o está siendo evidente que la gente está haciendo más deporte. De esto que acabas de decir, en mi caso, yo miré el hecho de, no por comprarlo, sino por mirarlo, un rodillo, y están totalmente agotados. O sea, o te compras seguramente el más caro del mercado, o es que ya no los encuentras. Quiere decir que al final, Sí, sí, sí. pues lo que tú dices, totalmente tienes razón. Claro, a todo esto, a mí me surge una, entre comillas, una preocupación, y es que si gente que antes entrenaba poco ya está entrenando más, o gente que no entrenaba nada y está entrenando, y seguramente lo están haciendo no lo están haciendo bajo ningún tipo de supervisión de ningún profesional, esto puede llevar a estados lesivos, Sí, a sí. producir lesiones. Entonces, Uso de claro, entrenamiento, bueno, hay... yo entonces en este sentido creo que es muy recomendable que la gente eh, pueda comunicarse con profesionales como tú, que les ayude a llevar un planning, o por lo menos controlar las cargas de entrenamiento que hace en casa, porque si Eso. no, esto puede acabar en un estado de lesión que Sí, no sí, creo que a nadie le guste. sí, 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 está totalmente de acuerdo. El entrenamiento, al final, si hay un sobreentrenamiento, es nocivo, o sea, nocivo. Es contraproducente al rendimiento. O sea, al final, no porque entrenes mucho sea mejor para tu rendimiento, sino que hay que entrenar y descansar lo correcto. Al final, yo creo que es un equilibrio entre todo. Y, Entrenar, a- descansar, alimentarse bien. Bueno, y además ahora, claro, se une yo creo que una cosa que con algunos pacientes he tenido que comunicarme con ellos en ese aspecto, es que, claro, antes, aparte de la dinámica de trabajo en la que estábamos, salíamos a la calle y ya solo con el hecho de salir a la calle ya caminábamos, ya hacíamos una ligera actividad física. Claro, ahora esta actividad física no la tenemos, entonces sí que es muy importante realizar una actividad física en casa, exacto. pero hay que vigilar. Sí, eso y sobre todo que esté eh, gestionada o orientada o supervisada por un profesional de ciencias del deporte. O sea, no digo yo, sino que hay muchísimos profesionales que son muy buenos profesionales y, bueno, sobre todo son los expertos para, para gestionar todo esto. O sea, Hablando de gestión, claro, hemos hablado antes de los deportistas en este periodo de confinamiento. Bajo el punto de vista de un preparador físico, ¿cómo se tendrá que gestionar la vuelta a los entrenos, la vuelta a la normalidad cuando se pueda volver a la normalidad? pues, primero que todo, veremos a ver qué dicen los expertos en sanidad y a ver cuándo podemos volver a la normalidad. Y después de esto, pues tendremos que valorar, por ejemplo, si son partidos, pues valorar cuántos partidos quedan, qué tiempo hay, bueno, disponibilidad horaria para entrenar, bueno, hay muchos factores que bueno, que se tendrán que valorar para poder afrontar la vuelta a la competición, si es el caso. Es que, claro, aquí se mezclan muchos. Sí, pero bueno, vamos a imaginarnos de que, me invento, ¿eh? En un supuesto que en junio o a mediados de mayo ya más o menos no hay una normalidad, ni mucho menos, lo creo, pero que más o menos se puede incluir o se puede dejar ya que la gente pues pueda salir a hacer deporte, que equipos profesionales empiecen a entrenar. Claro, a, a mí, bajo mi experiencia, a mí me da la sensación que se tendrá que preparar sí, como gestionar, como si realmente viniéramos de un periodo Totalmente. vacacional, y realizar como una mini No, 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 pretemporada. está clarísimo. O sea, creo que llevamos mínimo 3, 4 semanas, o Cuatro sea, semanas. 4 semanas, o sea, esto ya es un mes, con lo cual ya esto emula como si fuera un parón vacacional, con lo cual, desde mi punto de vista, mínimo se tendría que hacer
una mini pretemporada, o para no decir pretemporada, de mínimo 2 semanas Sí, para sí. volver a... Mínimo, ¿eh? Mínimo 2 semanas. Luego de aquí a... Yo calcularía más o menos de 2 a 4 semanas de preparación física para vuelta a la competición. Pero bueno, Y para la gente que no está habituada a hacer pretemporadas y que, por ejemplo, cuando vuelven de periodos vacacionales, se ponen a hacer deporte después de las vacaciones a tope, ¿cómo les podrías explicar cómo se puede estructurar una pretemporada? Porque al final, esto cuando podamos volver a una rutina más o menos normal, como bien decíamos, para los deportistas será como una pretemporada, pero para la gente que hace deporte pero es amateur, ¿cómo se podría estructurar este periodo de pretemporada o de vuelta a la normalidad? Obviamente, cada caso y cada deporte es totalmente diferente, pero más o menos con unos criterios generales. bueno, hacer una preparación física de fuerza general, hacer una base de 2 semanas o semana y media, máximo 3, y luego también pues una preparación física de las capacidades de resistencia anaeróbica y aeróbica, siempre también a nivel general. Y en función de esto, pues ir trabajando poco a poco el tema de las intensidades, descansos, repeticiones. Bueno, más o menos lo estructuraríamos así. Pero bueno, como con contexto general, el, haría una preparación física de 2 semanas, preparando tema de la fuerza, combinándolo con capacidad aeróbica y anaeróbica. Pero principalmente eso. Y sobre todo Hablando, sin dejar al lado el tema del core. O sea, el core esto también es, esto es un hablaremos problema. luego, pero estabas comentando el tema de la fuerza. Tenemos, por ejemplo, Yolanda nos ha preguntado, y de cara a los movimientos específicos de deportes como de fuerza, ¿cómo lo harías esta vuelta al trabajo? Ella, por ejemplo, habla yo creo que deportes como el powerlifting o deportes similares, más de gimnasio, de fitness. ¿Cómo se podría hacer la vuelta a la vuelta a las cargas de trabajo? Pues Supongo, eso, que es la pregunta que nos hace Yolanda, ¿eh? pues es lo que he dicho antes, hacer una base de fuerza y una base de resistencia general y luego de allí pues ir haciendo ejercicios más específicos y emular más el movimiento técnico de cada deporte. Pero bueno, el primero que todo es hacer una base de la condición física. Y en función de esto se construye todo lo demás. Y luego tenemos una pregunta un poco morbosa de Marta, que quiere sacarnos aquí un poquito de zumo, que dice, ¿qué opinas del intrusismo que existe en el mundo del deporte, sobre todo Instagramers que por tener imagen cree que pueden dar sesiones de fitness, rutinas, etcétera? A ver, yo no quiero atacar a nadie, pero desde mi punto de vista y de la más humilde del mundo, yo siempre con mis amigos y mi entorno a veces, pues siempre sale la conversación esta de decir, yo siempre les pongo en una situación de decir, tú cuando vas a un dentista o quieres que yo qué sé, te hagan una limpieza bucal o te pongan, oye, bueno, no sé, a que te pones en manos de un profesional, de que sea un dentista, ¿no? O si quieres un representante legal, te vas al abogado o un cirujano. Yo siempre pongo el caso de, pues, en el caso del deporte, pues hay un profesional para ello. Y hay unos estudios y hay toda una formación que no se ve y, y es muy importante. O sea, que te pongas en manos de gente que realmente se ha formado en eso. El intrusismo, pues bueno, no estoy de acuerdo. También tengo que decir que la gente se busca la vida y tal, pero no sé. Yo siempre digo lo mismo, que se pongan en manos de profesionales. Que Claro, yo no pondría mi vida, en mi salud en manos de gente pues
igual no tiene la formación más adecuada o la suficiente como para manejar la salud de los pacientes. No sé si me explico. Sí, de hecho, Albert, en el mismo sentido, también nos pregunta que si crees que de la misma manera que las personas asesoran en cualquier ámbito de la vida con profesionales, si últimamente lo hacen más o se está notando más que la gente se comienza a asesorar y a trabajar más con profesionales del aspecto deportivo, como puedan ser preparadores físicos y fisioterapeutas. ¿Tú qué crees? Yo creo que la cosa está cambiando. O sea, poco a poco eh, se está mejorando. O sea, la gente tiene más conocimiento, los profesionales de las ciencias de la actividad también han dado un paso adelante porque también parte de culpa la teníamos nosotros como colectivo, pero yo desde mi punto de vista estoy notando de que las cosas están cambiando. Falta mucho para mejorar, pero bueno, soy optimista. En este sentido, pues creo que poco a poco la gente se da cuenta de que su salud se tiene que poner en manos de profesionales. Bueno, al final, lo que tú acabas de comentar, aprovechando una pregunta de Albert, que también citaba a fisioterapeutas, creo que nos pasa lo mismo, ¿no? En nuestro ámbito profesional, en mi caso, estamos dejando de ser una profesión que la gente se creía que éramos simple masajistas y se están dando cuenta que un fisioterapeuta es mucho más que ello. De hecho, creo que estoy muy contento con lo que estoy viendo estos días, especialmente por redes sociales, y es que yo soy fisioterapeuta deportivo, pero que somos seguramente los más conocidos, pero también se está viendo el valor de los otros tipos de fisioterapeutas, en este caso los fisioterapeutas respiratorios que están ayudando muchísimo en las unidades de cuidados intensivos para ayudar a los pacientes que acaban extubados. Por lo tanto, creo que poco a poco, a base de promocionarnos, de que la gente sepa quiénes somos, tanto los preparadores físicos como fisioterapeutas, readaptadores, eh, vamos a ir cada vez más, ya no solo en el ámbito deportivo profesional, haciéndonos un hueco donde yo creo que al final deberíamos estar. Así que yo creo que Exacto. vamos por el buen camino. Yo creo que también. O sea, yo creo que los profesionales, tanto como los fisioterapeutas como los preparadores físicos, estamos dando el valor al trabajo que estamos haciendo. O sea, no somos simples preparadores físicos o... No, no, no. O sea, hay mucho más. O sea, aparte de lo condicional, por ejemplo, los entrenadores también forman, Sí, sí, tanto totalmente. en el gesto como, por ejemplo, en mi caso que he estado en formación de niños, hay una parte no deportiva, sí que es deportiva, pero estás formando personas. Y el deporte, No, pues, hay unos valores bueno, que se transmiten hacia la vida. O sea, no, totalmente. Y al final también lo hablábamos ayer con Jesús, no solamente nosotros, también eh, todos los que están con los deportistas, con las criaturas, desde muy base, entrenadores, preparadores físicos, técnicos, psicólogos, también veo aquí Yolanda, podólogos. sí, Es muy importante de que entre todos ayudemos a que esta canalla suba hacia arriba con unos valores que hace 20 años no subían y esto al final también es trabajo nuestro. exacto. Ah, te voy a cambiar de tema. Antes has dicho, y lo voy a volver a recoger, lo que has dicho del core. Eh, qué opinas del core, del trabajo del core, que por suerte los últimos años ha ido cogiendo relevancia, pero que todavía mucha gente a nivel de a pie de calle no sabe bien qué es el trabajo de core? Es un tema y un campo muy interesante y que podríamos estar horas y horas hablando del tema del core. El core para mí es muy importante. O sea, es el nexo de unión entre el tren superior e inferior y por allí pasa todo. O sea,
es que es muy importante, o sea, y aparte de esto, también es un preventivo de lesiones, tú mismo lo sabrás. Eh, es la cadena mecánica de todo el cuerpo. O sea, es un antirrotacional y antiflexional también, un fijador, ¿no? De los movimientos del cuerpo. O sea, es que es muy importante tener una buena condición en la parte del core. O sea, tanto posterior como anterior y la parte de glúteos, que desde allí sale casi todo movimiento, desde un lanzamiento, desde un disparo con el pie, desde, bueno, de cualquier movimiento. O sea, es que en cualquier movimiento que hagas a nivel deportivo, el core está implicado de una mayor importancia a menor. O sea, puede ser un 80%, un 20%, pero siempre hay una implicación del core. No, sí, sí, como ya sabes, muy de acuerdo contigo. Yo creo que hay mucha gente que se piensa que el core solo son abdominales y se equivocan totalmente. El core yo creo que es todo. Al final, su palabra indica que es el centro, que es el núcleo, pero es súper importante el trabajo de paravertebrales, de la espalda, trabajo de suelo pélvico, trabajo diafragmático. Entonces, y como bien has dicho, es un estabilizador que fija y une líneas de fuerzas que pueden venir de las extremidades superiores a las extremidades inferiores. Totalmente. Creo que el trabajo de core es un trabajo que debería ser un must, como se dice en inglés, ¿no? Debería ser algo totalmente, ¿cómo decirlo? Por necesidad de hacer en cualquier entrenamiento de cualquier deporte y de cualquier deportista. Y luego está el tema que a veces crea mucha controversia, que es el de los estiramientos. Porque ahora a mí me vienen que hay diferentes eh, corrientes ¿no? de ahora no puedes estirar justo después, porque mucha gente me lo pregunta, justo después del ejercicio, que se tiene que esperar entre 1 y 2 horas, que si qué tipo de ejercicio, de estiramiento, el de 5 o 10 segundos o el de 30 segundos. Claro, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es qué le puedes decir tú a la gente del tema de estiramientos? ¿Qué consejos darles? ¿Cómo hacerlos? A ver, depende de lo que busques. O sea, el estiramiento, hay varios tipos de estiramiento, el pasivo, el activo y el dinámico. Depende de lo que busques, por ejemplo, el estiramiento pasivo para relajación y sí, sobre todo es a nivel relajador muscularmente. La vuelta a la pausa, ¿no? La Sí, vuelta al exacto. reposo. En este caso sí que hay beneficios. Dicen que es, claro, todo esto a nivel, yo estoy diciendo que hay estudios científicos que lo percatan. Dicen que, pues eso, que es más a nivel psicológico o de percepción de relajación, ¿cómo te lo diría? De amplitud o ahora no me sale la palabra, de rigidez muscular. O sea, en este sentido sí que hay evidencias que dicen que es positivo, pero luego el estiramiento pasivo, según estudios científicos, dice que minora el rendimiento deportivo, o sea que no es bueno hacerlo A mí no antes. era todo y hacerlo, justo, por ejemplo, una Si persona lo haces de... antes. vale, no, claro, yo lo que te iba a preguntar es, por ejemplo, una persona que hace una carrera, la típica carrera de 10 kilómetros o incluso una media maratón, y que luego después de finalizar la cursa, ¿tú qué le dices? ¿Que se ponga a estirar justo al finalizar la cursa? ¿Que no estire? ¿O que estire dentro de 1 hora, 2 horas cuando ya está en la ducha? ¿O Desde recién duchado? desde mi punto de vista, que estire justo cuando termina. Máximo 10 minutos. Yo tampoco, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no le daría mucho más, sino que se relajen los músculos, sobre todo que vaya
con la sensación de eso, de relajar la musculación. Ya está. No le doy más vueltas yo a esto. ¿No? Es que no le veo... Tampoco he sido muy fan, la verdad, de los estiramientos. Siempre me han costado. Y luego, también te quería lanzar una pregunta, es el tema, o sea, ¿qué es más beneficioso, el estiramiento pasivo o la crioterapia? Porque están diciendo que la crioterapia es mucho mejor que el estiramiento pasivo. A, O sea, a es que nivel... claro, es un mundo que... Sí, sí, no, no. De hecho es lo que buscamos, ¿no? Porque al final hacer estos directos buscamos este tipo de cosas. Yo a nivel científico está más que demostrado que la crioterapia es mucho más efectiva después del ejercicio, después del entreno y del trabajo de rendimiento deportivo que el estiramiento. De hecho, incluso esto está por mi parte un poquito de por pinzas, pero bueno, ah, incluso el foam roller tiene mayor evidencia científica que los Exacto. estiramientos. Pero claro, al final mucha gente que nos viene nos pregunta por toda la vida por los estiramientos. Yo creo que si tú te puedes hacer una ducha de agua fría o te puedes poner un poquito de hielo, al final para la vuelta, para relajar la musculatura y para la vuelta al reposo va a ser muy beneficioso, incluso más que si estiras. Yo no digo nunca a la gente que no estire, Exacto, creo que es una cosa que entre comillas, dejo a su libre albedrío si no hay algo que sí que creo que se tiene que estirar, ¿no? Si veo una rigidez muy importante o veo un acordamiento muy importante, siempre voy a poner un trabajo de estiramiento, pero un trabajo de estiramiento, de estiramientos de larga durada. Eh, Luego aquí veo que Yolanda nos pregunta, dice, ¿y la movilidad sustituye al estiramiento o los estiramientos y la movilidad van de la mano? Y también nos hace varias preguntas, ¿y la movilidad antes o después del entrenamiento? Esto en cuanto a estiramientos, hombre. Yo antes de hacer un entrenamiento sí que normalmente hago estiramiento, o sea, estiramientos balísticos o dinámicos. Esto sí que es evidente que activa a nivel muscular, el riego sanguíneo y que aumenta el rendimiento. Son estudios científicos y de mi propia experiencia me dicen que son beneficiosos y que ayudan. Y también decir que también son preventivos. O sea, hacer un buen estiramiento dinámico balístico es preventivo previa a la sesión de entrenamiento. No sé qué decirte nada más porque yo con esto yo creo que queda claro que es importante antes del bloque principal de entrenamiento. O sea, Sí, tienes yo, una yo parte del creo entrenamiento. yo creo que la movilidad es básica ahora antes de entrenar. Yo creo que la movilidad y el estiramiento no tienen por qué ir de la mano. Creo que una cosa es que tú puedes hacer una movilidad con estiramientos dinámicos y balísticos y otra cosa es que hagas un tipo de movilidad de activación. Quiero decir que, claro, también existen diferentes tipos de movilidad y que entonces estoy de acuerdo contigo que no tiene por qué ser ir de la mano la movilidad y el estiramiento, pero que sí que hay estiramientos activos y balísticos que puedan ser movilidad. Sí, sí, totalmente. Dime, Vale, cuenta. ¿Qué más? cuento. Venga, nos hemos ido un poco por las ramas, pero ha sido muy interesante. Antes hemos hablado de la competición. ¿Tú crees que al final va a volver la competición? Se van a acabar las temporadas de diferentes deportes que ya estaban comenzadas, desde el deporte rey, el fútbol, hasta otros deportes. Eh, Esto me Una gustaría. pregunta que no se sabe contestar. A ver, tengo una opinión personal, pero tampoco dispongo de toda la información. ¿Qué creo? Yo creo que, salvo el fútbol y grandes deportes de masas, porque hay unos intereses económicos a la parte de detrás, yo creo que no se volverá.
creo. Porque, bueno, esto no es de hoy para mañana. Esta No, situación no. yo no veo que sea de hoy para mañana y primero que todo se tiene que eh, salvaguardar la salud de la gente. Luego ya volveremos a las competiciones. No sé, yo lo veo complejo, la verdad. Pero bueno, a nivel general yo creo que no se volverá. O sea, yo creo que muchas federaciones verán finalizadas las temporadas dentro de poco. Ojalá me equivoque, porque yo sé que la gente quiere competir, quiere hacer deporte, pero como mi forma de pensar es más vale terminar una cosa y empezar otra de bien que terminar mal o luego, ¿sabes? Cambiar las fechas, ¿no? Tener que jugar en verano. Es Sí, complicado. sí, porque luego todos eran prisas. Y claro, como hemos hablado anteriormente, hay una fase de preparación física a vuelta a la competición. Y claro, si cuentas 2, 3 semanas, 4, ya te vas para junio, o sea, vuelve el calor. Bueno, es que no sé, desde mi punto Es de complicado. vista, desde mi punto de vista, lo mejor sería finalizar. Como han hecho, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Exacto, exacto. Yo creo que se ha tomado una buena decisión, que es posponer los Juegos Olímpicos al año que viene, y yo creo que sale ganando todo el mundo. Luego va a haber allí unos ajustes de todo lo demás, pero yo creo que se ha tomado una buena decisión. Y creo Hablando de que los... con las otras competiciones menores, pues se debería hacer lo mismo. Finalizar y volver a empezar y planificar. Y sobre todo planificar porque esto no es una situación que resolvamos en 2 meses. No, no. Incluso la temporada que viene ya veremos cómo Sí, sí, procede. esto lo vamos a tener que arrastrar durante un tiempo. Hablando de los Juegos Olímpicos hay muchas disciplinas y están las disciplinas de deportes colectivos y las disciplinas de deportes individuales. Entonces, así también yo te quiero preguntar, y para la gente, más o menos, eh, qué rasgos diferenciales a la hora de hacer un entrenamiento o de hacer una preparación física hay cuando tienes que entrenar a unos deportistas que son de un deporte colectivo a los que son de una disciplina individual. ¿Te refieres a qué planificación o...? Sí, la planificación, el tipo de entreno varía mucho, hay muchas diferencias, no hay tantas diferencias, se ajusta mucho porque al final se acaba trabajando lo mismo, no sé. Más o menos, Hay diferencias entre un deporte individual a un colectivo. Es totalmente, desde mi punto de vista, diferente. Porque el deporte de equipo sí que se trabaja individualmente, pero al final lo que estás trabajando es un equipo, un colectivo de gente. Y, y lo tienes, o sea, todo el estado individual se suma al colectivo. O sea, no sé cómo explicarme. Al final lo que valoras es el estado físico del equipo. Luego individualmente sí que se hace la preparación individualizada. Y luego el deporte individual, pues como dice, pues allí sí que tienes que individualizar más, afinar más y se personaliza más el entrenamiento. Desde mi punto incluso, de vista, a mí me gusta más trabajar a nivel individual, porque, bueno, para mí es mejor, o sea, bueno, y tú además, para la el gente que no lo contacto es sepa, más... vienes del mundo del deporte individual, tú habías Exacto, hecho atletismo. exacto. Entonces, al final, quieras o no, pues estás acostumbrado también y Sí, sí que es verdad que desde mi punto de vista, de mi experiencia, el deporte colectivo es el que gana, ¿no? Porque al final los equipos de fútbol, baloncesto, etcétera, son los más habituales, pero el deporte individual muchas veces te da cosas que el deporte colectivo no consigues obtener. exacto. Pero además ayer con Jesús, que estuvimos hablando también,
me dijo, bueno, es que a partir de ahora también hay que tener en cuenta, y mañana lo hablaremos también con Marc, ah, que están los deportes colectivos, los deportes individuales y los deportes por pareja. Que Exacto, él me bueno, decía que se tenía que también hacer una preparación totalmente diferente a lo que sería un deporte colectivo o incluso un deporte individual, porque no tiene nada que ver ni con es uno como ni un con otro. mixto, es como un mixto al final. El deporte de pareja para mí es un mixto. No, no es ni colectivo, pero sí que hay una parte colectiva, porque al final son dos individuos y también una parte individual. ¿Sabes? Para mí es un mixto entre una cosa y la otra. O sea, y es lo, pues eso, al final tienes que hacer la planificación también la prepararía pues con un componente mixto, un poco colectivo y luego una parte más individual. Porque al final los deportistas, cada uno es único y tiene su composición fisiológica particular y claro, te tienes que adaptar a eso. Y al final, pues es que esa pareja sume y vaya a una dirección. Sí, sí, que uno más uno hagan dos. Exacto. Totalmente de acuerdo. Mañana también se lo preguntaremos a Marc, que es jugador de pádel y que por tanto tiene que jugar en pareja. Pero me gustó mucho lo que dijo ayer Jesús y lo que tú estás diciendo. Ahora tienes toda la razón. Y yo justo antes de ayer no lo había no me lo había ni planteado, ¿no? Es decir, deportes individuales, deportes colectivos, pues no me había planteado el hecho de deportes por parejas. Bueno, Ah, está considerado como un deporte individual, pero bueno, el sí, deporte... pero es lo que tú dices, al final pues, la preparación tiene que ser completamente diferente al deporte individual. Sí, sí, porque hay la combinación esta que te tienes que entender con tu pareja, o sea, La no comunicación, lo depende, que hablábamos ayer con Jesús. exacto, hay un componente allí colectivo, o sea, son dos individuos individuales, pero que juegan como equipo. Sí, sí, Que totalmente. no se puede considerar como un equipo de fútbol o de básquet o de handball o lo que sea. Una nueva vertiente a la que los preparadores físicos os tenéis que amoldar para seguir obteniendo grandes rendimientos. Voy a hacer a partir de ahora, como he hecho con los otros compañeros, un pequeño test picadito de preguntas de una sola A ver, respuesta. dime. A ver. La primera pregunta es un deportista. Hostia. Bueno, un deportista. Yo como vengo del atletismo, pues es obvio que hay grandes deportistas y admiro muchos, pero para mí un referente para mí es David Rudisha, eh, keniata, bueno, de la etnia Masai, una etnia que ha dado multitudes de campeones olímpicos y campeones del mundo del atletismo y para mí este atleta no sé, es la elegancia del atletismo, la técnica, el correr, también como persona, o sea, no lo conozco a nivel personal, pero bueno, he leído mucho y he visto muchos documentales de este chico y me gusta y para mí es un referente, es un referente porque de momento, por ejemplo, hay un parecido que es Mo Farah, que también me gusta muchísimo, pero bueno, el David Ruidisa para mí es el deportista. Un libro. Un libro, Sur, de Eric Shackleton, un capitán irlandés que se fue a explorar la Antártida. Y es un libro interesante. Es un libro interesante que es más bien un manual de cómo gestionar los recursos, ser optimista y también habla un poco de la paz, que invitaría a que la gente se lo leyera. Realmente es un libro que a mí me ha impactado y me ha servido muchas veces para afrontar situaciones de la vida y invito a que la gente se lo lea. Es muy interesante desde mi punto de Ah, vista. apuntado queda desde luego. Una película. Está clarísima. Braveheart. Hostia,
Mm, pocas palabras puedo Sí, sí, decir. O no, sea, no. Oreja, Te iba a decir, digo, no voy a comentar nada del símil escocés-catalán. sí, Ah, bueno, un equipo. un equipo, está claro también. El equipo del 2008 al 2012 del Pep Guardiola. Hombre, Mm, el otro día puse un tuit es que no hay nada más que lo porque, pueda. porque no sé qué día era o qué noche era. Estaba aquí viendo la televisión y mi mujer se había quedado dormida y en Vamos pusieron la repetición de la final de la Champions de 2011 contra la Manchester United. Era, era increíble cómo Es juega que aquel sí, equipo. De sí, verdad, sí, 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 sí. Me quedo con eso. Y creo que no sé si lo podemos volver a ver todo eso. Será difícil. será complicado. Sí. Un año. Un año. Sí, 1992. las Por el Olimpiadas. tema. Exacto. O sea, para mí, y creo que para el país y para la ciudad, fue un antes y un después. Sí, sí, Fue totalmente. para mí, o sea, yo creo que nos abrió y nos impulsó como sociedad el tema de hacer los Juegos Olímpicos y nos mostró al mundo o nos abrió el mundo de que aquí estamos. O sea, Sí, sí. y para mí fue el año o uno de los años importantes de los que yo he vivido. O sea, años anteriores yo no puedo opinar, con lo cual me quedo con el 1992. Una competición. Juegos Olímpicos. Totalmente de acuerdo. Es por el historia, los valores, el ambiente que se respira allí, la épica. Bueno, El es, esfuerzo para llegar, es todo. sí, sí, sí. Y es como el resumen de lo que es el deporte. Sé que hay muchos aspectos que se pueden mejorar en el deporte, porque hay muchos deportes que no están allí, pero para mí es el resumen del deporte. No, Y para estoy, mí, estoy muy de acuerdo contigo porque es que opino lo mismo. Los Juegos Olímpicos son algo totalmente extraordinario fuera de lo normal de lo que se ve hoy en día en el deporte, que a veces parece más un negocio que deporte en sí. sí, sí. Tu gran objetivo. Objetivo, hostia. El objetivo es que no sé si tengo objetivo. Al final, el objetivo, lo que me gustaría es tener salud. Y en tener salud va dentro la felicidad, el seguir aprendiendo. O sea, si no tenemos salud, todo lo demás. Y más en estos tiempos que estamos ahora. Exacto, por eso que objetivo, tener salud. Tener salud yo y todo el mundo. O sea, no es en plan egoísta, sino que al final quiero la salud para todo lo que me envuelve. Y esto pues desencadena otras cosas, que es la felicidad y Que podamos seguir contándolo. exacto, y disfrutando de las También, partes positivas y negativas de la vida, porque al final también de las partes negativas tenemos que positivizar y aprender. Por eso te decía lo totalmente. de aprender, seguir aprendiendo. Un país. Uf, he viajado poco, a ver, no es que tenga mucha experiencia viajando por el mundo, pero de los pocos países que he visitado, el que más me ha impactado, que esto no quiere decir que sea el preferido, pero bueno, yo me quedo con Noruega. O sea, me impactó mucho, tanto a nivel de paisaje, pero también a nivel social, también me impactó mucho. O sea, tenemos La muchas cosas. cultura, sí, Exacto, sí, la cultura nórdica y exacto. escandinava, tenemos muchas cosas que aprender. Otras cosas que no, también te lo tengo que decir, Sí, pero hay cosas que no. Nosotros también tenemos cosas muy buenas aquí, muy pero positivas, bueno, exacto. pero sí que es verdad que hay cosas que también deberíamos aprender mucho
de dos países nórdicos. Y por último, un deseo. Ya sé que has dicho que tu gran objetivo es la salud, pero un deseo. Un deseo. Un deseo es que se termine o intentamos mejorar la precariedad social y medioambiental. ¿Qué quiero decir en todo esto? Intentar dejar un país, un mejor mundo para los que vengan después. Las nuevas generaciones. Esto sería uno de mis deseos, dejar un mundo mejor, ¿sabes? No, que Esto también igual hay dice, algunos que no no, lo pero están esto haciendo, también ¿sabes? ya te dice por qué tipo de persona, por suerte, sabemos que eres. Adri, como ya sabes, estoy encantado de hecho de que hayas estado aquí conmigo. Estoy muy contento de que siempre que te propongo algo, siempre me digas que sí. Es un placer trabajar a tu lado siempre. No hace falta que te lo diga. Lo mismo Ah, digo, lo mismo digo, es un placer y un honor poder haber trabajado y seguir y seguir trabajando contigo. trabajando juntos. Exacto. Tengo, Y aparte de a nivel personal, que ya a nivel personal, de la no amistad lo que nos vamos a une. decir aquí, ¿eh? No, Tengo no. una pequeña sorpresa, que es Uy, que ayer fue tu cumpleaños hostia, y como ayer fue tu cumpleaños, me he preparado para felicitarte. Aquí un pequeño de esto. muchas gracias. Aprovechando que la gente que nos vea y haciendo aquí un pequeño ridículo, quiero felicitarte y espero y deseo que todas las circunstancias en las que estamos hayas tenido un feliz cumpleaños, que tengas un feliz muy año, que sea que tienes encima, que lo llevas muy bien Muchas gracias, Raúl. y te Muchas vuelvo a gracias. agradecer que hayas estado conmigo. De verdad, muchas gracias. Veo que ya te están felicitando también por el chat. Ah, Muchas gracias, gente. eh, Algunos no nos conocemos, pero bueno, es que bueno, esperemos que en el futuro me has dejado sin palabras, la verdad. te conozcan. Estas cosas me tocan, me tocan. Y nada, yo también te quiero decir que te estoy muy agradecido de que hayas contado conmigo y que sigas contando conmigo y nada, que estoy muy agradecido, la verdad. Solo Que muchas faltaría, gracias. ya sabes que lo que opino y la estima y la amistad que nos une y lo bien que trabajamos juntos. Ah, gracias, Adri. Gracias a toda la gente que nos ha estado visualizando y viendo hoy las preguntas que también nos han hecho. Nos vemos mañana a las 7 con Marquírez, jugador de pádel. Nada, ahora en 5 minutitos a aplaudir a nuestros sanitarios. Muchas gracias y buenas noches a todos. Un Un besazo. beso. Venga, adeu. Adiós. Adeu.